Esto que ahorita les voy a presentar hace referencia al artículo número 2 en mi investigación. En un primer momento me enfoqué en conocer cómo eran los mercados alternativos, qué era aquello que los agrupaba, cómo era su funcionamiento y operatividad. Y creo que a la par de eso se vio pues que los actores más importantes dentro de estos mercados pues obviamente es el productor y también los consumidores. Entonces enfoqué este segundo artículo en hablar sobre el consumidor, que sería uno de los capítulos de la tesis. Quise dar esta introducción porque no puse algo que los contextualizara en qué parte de la investigación voy. Y bueno, para hablar de los consumidores de mercados alternativos, yo quise darle un enfoque un poco quizás psicológico, aunque no tengo así como muchas teorías, es más bien apreciativo en base pues, a parte de los métodos que utilicé, que fue estar acudiendo constantemente al mercado y darme cuenta, observar y participar también de las compras y todo eso en estos espacios. Y entonces esta afirmación que dice Kim acerca de que las percepciones de los consumidores en mercados alternativos puede generar una responsabilidad psicológica y comportamiento de ciudadanía dentro del cliente, y esto es algo positivo que impacta pues en la lealtad de los socios. También tenemos que los consumidores actuales acudan a mercados alternativos o vayan a comprar en tiendas especializadas, certificadas, priorizan cada vez más la sostenibilidad y el equilibrio ecológico de los productos que consumen. Esto está ocurriendo en ambos espacios, ¿no? Este cambio pues es una evidente, esto muestra la creciente demanda de productos agrícolas considerados orgánicos o con prácticas agroecológicas. También se ha registrado en datos de la Infoam a través de Wheeler que se observa una tendencia en el incremento de la superficie de productos orgánicos de un 2.6% del 2022 al 2023. En México también se ha publicado el año pasado, se expide la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Esto es, digamos, un acompañamiento desde la política pública, una política de gobierno que está promoviendo para esta alimentación adecuada y sostenible. También hay un artículo en el cual hace referencia a estos mercados locales o mercados alternativos. Entre 2012 y 2022, el estudio de Valenzuela Bravo también encontró cómo hay un incremento en la media de consumo de frutas y verduras entre las generaciones, lo que vendrían siendo los jóvenes o niños que ahorita están entre 10 y 20 años. Ya no somos nosotros, pero sí se ha notado ese incremento. Aunque no llega a ser quizás el esperado, esto muestra pues que hay va a haber mayor demanda. También la nueva escuela mexicana promueve mucho este tipo de alimentación saludable desde las nuevas generaciones. Con este contexto, pues nosotros nos planteamos estudiar cuáles son las motivaciones y preferencias de los consumidores de mercados alternativos. La hipótesis es que existen motivaciones como la convivencia en el mercado o la interacción con productores, que hace que además de las características socioeconómicas que describen muchos otros estudios, que hacen que los consumidores prefieran pues asistir a estos mercados. El objetivo pues es analizar estas motivaciones y preferencias de los consumidores de los mercados. La metodología, este es el contexto en el cual se encuentran los mercados. Veracruz es un estado muy grande, sin embargo, estas iniciativas estudiadas se encuentran en los municipios de la zona centro, que se caracterizan por un clima subtropical templado húmedo, que sería, digamos, muy fresco. Aquí tenemos algunas características de estos mercados, donde dice, por ejemplo, desde qué tiempo llevan funcionando, más o menos un promedio de visitas que reciben, porque obviamente algunos son más grandes. Estos mercados tienen mucho que ver el espacio donde se ubican para ver la cantidad de productores o puestos que pueden encontrar, y así también la afluencia.
la cantidad de encuestas que realizamos y bueno, quise describir un poco los municipios donde se encuentran, la escolaridad, que sería parte, digamos, de el antecedente que existe, que la gente que va a estos mercados tiene un grado de escolaridad muy elevado, para que vieran la escolaridad promedio, que es en el estado de 8.7 años, pero en esta parte de Jalapa, Coatepec, Tlanehuayocan, pues está por encima de la media del estado. También la parte de los ingresos, Jalapa es la capital de Veracruz, entonces mucho de las personas que habitan ahí pues son servidores públicos, están en la academia, hay muchas dependencias de gobierno y eso pues también influye, considero, en este estudio o en esta zona, ¿no? También parte de la metodología pues fue en el diseño de investigación. Yo quise utilizar un enfoque mixto partiendo principalmente de lo cuantitativo, pero luego regresando a lo cualitativo. Es una investigación de corte transversal, no experimental. Y bueno, yo sí quise indagar un poco en esas respuestas emocionales de los consumidores sobre los mercados alternativos, ¿no? Sobre lo que los hace ir a un mercado alternativo. La muestra pues fue un muestreo aleatorio no probabilístico por conveniencia con sujetos voluntarios. Fueron 125 consumidores de 5 mercados alternativos y las entrevistas fueron cara a cara, a excepción de un mercado que maneja canastas, bueno, por entregas, aunque acudí a donde es como su centro de acopio y ahí también llega uno que otro consumidor. Las encuestas fueron distribuidas por WhatsApp, pero era la misma. Bueno, el instrumento fue precisamente la encuesta. Yo lo dividí en variables socioeconómicas para resaltar este antecedente que había sobre que el consumidor tenía que tener un ingreso alto y tener también una escolaridad alta, ¿no? Y en apartados que yo llamé motivaciones y que eran principalmente el contacto con la vida rural y con los productores, el valor de compra que le daban a los productos, las certificaciones y el uso de etiquetas. El contacto con la vida rural y la parte de la interacción con los productores era de especial interés porque en su tiempo, en una de las corrientes de este tipo de mercados, se le atribuía a que eran precisamente para pequeños productores, ¿no? Y yo quería averiguar si esa conciencia estaba entre los consumidores, ¿no? El decir, voy ahí porque me interesan los productores. Y no nada más su salud o porque tiene el ingreso para costearlo. Bueno, el análisis estadístico fue en el programa SPSS, se efectuó estadística descriptiva y para la parte de las escalas Likert, se acotó a las variables los valores de 1 a 3, perdón. Hice la prueba de Cronbach y el número que me dio fue .659 y para las correlaciones utilicé la Rhodes-Spearman. Bueno, de las características socioeconómicas de los consumidores, encontramos que la mayoría de los consumidores son mujeres, aunque sí hay presencia de varones, la mayoría son mujeres. La media de edad, ese fue un dato que me llamó mucho la atención, pues la media está en 50 años. Aunque hay gente joven, también hay gente muy mayor y bueno, ahí podemos ver la escolaridad, pues sí es bastante alta entre estos consumidores, ¿no? Pero pues hay variedad, eso fue algo que me llamó la atención. Lo mismo en el rango de ingresos, aunque no la mayoría de la población se encuentra entre los ingresos más altos de la zona, ahí hay diversidad y creo que eso es algo que me gustaría destacar de estos mercados. También hice un ejercicio de dividir a los consumidores por generaciones y bueno, ahí es donde se ve que la generación más presente en esos mercados pues es la generación X, ¿no? De eso habría que discutir el por qué, qué podemos hacer para incrementar pues en estas generaciones. Creo que eso es algo que se refleja en varios mercados, esa parte de la edad, ¿no? Concentrada, aunque está habiendo todo ese impulso por las nuevas generaciones, quizás no se le está dando la difusión adecuada a estos mercados. Bueno, dije que usé también parte de algo cualitativo y fue porque en un ejercicio de asociación de palabras
con los consumidores, les pedí que ellos describieran pues a los consumidores, no que se describieran ellos, sino que describieran al entorno que iba y acudía también al mercado, también que describieran al mercado, ¿no? Pero a la hora de estar dándole un valor a la cantidad de veces que se repitieron estas palabras sobre lo que ellos describían a los consumidores, ellos mismos, encontré pues que sí, la mayoría, sí había una cargada muy fuerte, ¿no? Así decir, el consumidor viene por el cuidado de su salud, pero es un consumidor, perdón, preocupado por su salud, ¿no? Pero o es un consumidor que tiene un alto nivel educativo, ellos mismos lo reconocían, ¿no? Pero de pronto empezó a salir algo que repetían mucho sobre las personas que acuden al mercado. Y esas yo le llamé, pues era una personalidad, porque cuando lo describían no era algo precisamente cuantitativo, ¿no? Sino describían a las personas con estas características, la quise poner, empático, amable, amigable, amoroso, soñador, sencillo. Y creo que eso empezaba a darle al mercado un valor que no se había registrado en otros estudios. También quedó descartado que se decía, bueno, no descartado, o sea, sí se le sigue relacionando a estos mercados como que eran para los turistas, ¿no? Porque precisamente como la población local no puede costear lo que cuestan los productos ahí, entonces es un mercado para turistas y no se ve así, ¿no? Aunque sí llegan turistas, no lo aprecian de esa manera. Bueno, en las correlaciones se utilizó la rueda de Spearman, como mencioné. Bueno, esa es la que sigue, pero bueno, en esta podemos ver cómo contestaron los consumidores en cuanto a la apreciación que tienen por asistir a los mercados, ¿no? Ahí se ve cómo para ellos no es importante la presencia de etiquetas, ya sea para que una certificación orgánica, ni la presencia de etiquetas como que describan mucho al producto que tiene, o eso no. Sí hay un porcentaje que sí lo consideró, pero la mayoría no. Los que más destacaron fue conocer la procedencia de los alimentos, la interacción con el productor y la convivencia en el mercado. También empezaron, bueno, sí mencionaron acerca de que sí consideran que los productos tienen un valor impreso en ellos, que es el hecho de un valor simbólico, también les genera un valor emocional al comprarlo, independiente y mucho menos un valor funcional, es decir, si compran algo solo porque lo van a ocupar o les sirve. Bueno, la escolaridad, aunque obviamente sí salió pues como una variable importante que influye entre los consumidores de estos mercados, obviamente por el rango de ingresos. También salió que la escolaridad se relaciona con un valor emocional que ellos otorgan al producto al momento de la compra. También salió que precisamente pues, la gente mayor preparada pues, tiene interés por conocer la procedencia de los alimentos. Y bueno, también sí salieron de estar en contacto con la vida rural, a pesar de que algunos de estos mercados son en zonas urbanas, sigue siendo importante, en zonas urbanas o zonas con pueblos, perdón, sí sigue siendo importante para ellos estar en contacto con la vida rural, pero sobre todo es la convivencia en el mercado. Y bueno, el valor emocional es contrario, tiene una correlación negativa con el valor funcional de un producto al momento de la compra. Estas son las preferencias de los consumidores, qué es lo que más se compra en estos mercados, frutas y verduras, qué es lo que ellos más valoran, sí valoran todavía que sea más orgánico, seguido del sabor y que venga de productores. El 76.8% de los consumidores considera que los precios de los productos son adecuados, no los consideran altos. Solo el 20.8% considera que son altos. Los consumidores adquieren un 36.7% de sus alimentos en estos mercados alternativos. Y bueno, las variables socioeconómicas pues sí les sobresalieron, la parte de la escolaridad y los ingresos. La edad promedio refleja mayor presencia de la generación X. Y bueno, las otras motivaciones que yo quería encontrar, pues sí salió que la interacción con el productor sigue siendo importante, lo mismo que la convivencia en los mercados alternativos y conocer la procedencia de los alimentos.
La relación de la variabilidad de ingresos y el valor emocional es porque se genera una sensibilidad que esta la ocupan mucho para vender otros productos fuera de los mercados alternativos. Al darle este valor, el contacto con la vida rural y la convivencia adhieren valores emocionales y simbólicos al momento de la compra. Y bueno, la personalidad del consumidor es una característica de identidad dentro de estos mercados. Ya.